En 2006, antes de convertirme en sacerdote, tuve una discusión con un ateo sobre la existencia de Dios. Estaba usando muchos pasajes de la Biblia para probar la existencia de Dios. Y me detuvo el ateo y me dijo, estás citando la Biblia, pero ¿has leído la Biblia? ¿Has leído toda la Biblia? Y yo tenía que decir, no he leído toda la Biblia, solo partes. Entonces él me dijo, ¿por qué entonces debería creerte si no has leído toda la Biblia? Y ese ateo estaba correcto. ¿Por qué? ¿Por qué él debería creerme si no he leído toda la Biblia? Pero eso que pasó era a través del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo envió a ese hombre en mi vida, porque después de eso tuve la motivación para leer toda la Biblia. Sí, me tomó 18 meses, pero lo hice. Y cuando yo leí la Biblia, tenía un gran encuentro con Dios, porque Él estaba hablando conmigo aquí a través de este libro. Yo sentí que Dios es un Dios vivo y me dio muchos mensajes sobre la Biblia que tengo aquí. Pero uno de los mensajes más importantes que Él me dio es que todo en la Biblia apuntaba a su Hijo, Jesucristo. Y escuchamos esto en el Evangelio de hoy. Porque en el Evangelio de hoy de San Mateo capítulo 9, Jesús viene y él puede ver a la multitud, puede ver que ellos están abandonados, atribulados. Y dice en la Biblia que su corazón fue conmovido a ver a estas personas que eran como ovejas perdidas sin pastor. Porque Jesús sabe que Él es el buen pastor y Él tiene que ayudar a sus ovejas. Pero es muy importante saber qué dice la Biblia sobre Dios como pastor, porque esto es muy fuerte. Entonces, voy a leer un pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 15, que dice cómo Dios habla de Él mismo como pastor. Y Dios dice, como pastor alimentaré mis ovejas, les daré descanso, buscaré a las perdidas, sanaré a las enfermas. Entonces eso es Jesús, el buen pastor que hace todo esto. Pero más luego en el pasaje que escuchamos, Jesús también dice esto. Lo dice en el capítulo 9, versículo 37. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Entonces sí, Jesús es el buen pastor, pero Él necesita ayudantes para hacer su trabajo. Esto es difícil para entender. Sí, Dios es todopoderoso, puede hacer todo lo que Él quiere, pero Él dice que Él necesita a nosotros, necesita trabajadores para hacer su trabajo. Y ese es el gran mensaje de la Biblia de hoy. Es que Dios necesita siervos para hacer su trabajo en el mundo. Y Jesús dice lo mismo, que es muy importante que nosotros seamos siervos para que podamos hacer su trabajo, su voluntad. Entonces Jesús lo dice en dos partes de la Biblia, la importancia que tenemos que ser siervos. La primera viene en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 26 a 28. Jesús dice, el que de ustedes quería ser grande, que haga servidor de ustedes. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Y Jesús también dice que Él llama a nosotros para ser siervos.
Él lo dice allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Él dice, no eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto. Entonces escuchamos el Evangelio de hoy que Jesús llamó a 12 discípulos para hacer su trabajo en el mundo. Pero una cosa importante es saber cómo lo hizo Jesús, cómo Él escogió esos 12 discípulos. Entonces no está en el Evangelio que escuchamos hoy, pero está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y eso es muy importante para saber. Porque dice, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Esto es muy importante saber esto, porque Jesús estaba allí en la noche en oración, estaba rezando a su Padre, que su Padre puede guiar a Él, a quien Él puede llamar a hacer su trabajo en el mundo. Entonces, ¿qué viene de esta noche de oración a Jesús? Entonces, con todo esto, sabiduría que ya tiene, Él llama a personas inteligentes, ricas, bien educadas. No, que Jesús hace es un gran impactante, porque Jesús llama a personas que parecen que no tienen cualificaciones para hacer trabajo religioso. ¿Quién llama a Jesús? Llama a pescadores, un publicano, dos zelotes y un hombre que él sabe, va a traicionar a él. Entonces, este es el otro gran mensaje de la Biblia de hoy, que dice que Dios llama a personas ordinarios, comunes, corrientes, para hacer su trabajo en el mundo, para ayudar a sus ovejas perdidas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa una cosa muy importante, porque la Biblia, Jesús dice que todos ustedes están llamados a hacer su trabajo en el mundo. Él llama a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Él llama a todos nosotros para hacer su trabajo en el mundo. Todos nosotros somos trabajadores para Él en su campo. Quizás ustedes están pensando, no, eso lo llama a los padres, a Padre Tony, a Padre Clemente para hacer el trabajo de Dios. No, escuchamos en la Biblia que el Señor llama a todos nosotros aquí para hacer su trabajo. ¿Están de acuerdo de esto? Y gracias a Dios, porque aquí en Nuestra Señora de Loreto tenemos buenos ejemplos de siervos que hacen el trabajo de Dios y son modelos para nosotros. Por ejemplo, tenemos grupos, personas en los grupos que como estoy pensando de Jóvenes para Cristo y los catequistas en el programa de catecismo, ellos enseñan a todos aquí enseñanzas de Dios. También tenemos predicadores en nuestros grupos de oración que hacen buen trabajo. Tenemos intercesores también que ellos rezan muy fuerte para la alma y cuerpo de las personas aquí. Gracias a Dios tenemos miembros allí en el coro que ellos compartan con nosotros tu talento de música. También tenemos personas que colectan la colecta, pero también, gracias a Dios, tenemos personas que sirven aquí en la misa. Solo con su ayuda podemos tener misa con los monaguillos, los sacristanes, los lectores que leen de la Biblia, los ministros de la comunión.
Todo esto es muy importante para servir al mundo de Dios. Pero tengo que regresar a Ezequiel, capítulo 34, que dice que sí, el Señor es un pastor, pero también sabemos que solo puede trabajar este gran pastor con la ayuda de nosotros. Nosotros somos sus ayudantes, gracias a Dios. Pero quizás está preguntando a ti mismo, sí, Jesús me está llamando a hacer algo, pero ¿qué es? ¿Cómo puedo descubrir a qué me está llamando Jesús? Otra vez, tenemos mucha suerte en estar en esta parroquia, porque en esta parroquia ofrecemos oportunidades que puedes descubrir a qué te está llamando Jesús. Puedes asistir a retiros. Tenemos muchos retiros cada año. Por ejemplo, este julio, el 1 y 2, tenemos un retiro de 2 días para descubrir cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también el grupo de misioneros para Jesús tienen un retiro de 3 días en agosto que parece muy fuerte. Es un retiro de fe y conversión y se llama Por sus llagas fuimos sanados. Parece muy fuerte y la información de esto lo pueden conseguir después de la misa. Pero también tenemos la capilla atrás del Santísimo, tenemos confesiones, tenemos grupos de oraciones y todo esto es para ayudar a todos ustedes para abrir su corazón y que pueden ya escuchar la voluntad de Dios en todas tus vidas. Porque dice en la Biblia hoy muy claro que Dios es un pastor, pero Él llama a trabajadores para ayudar a Él en su campo. Y dice que Él llama a cada uno de ustedes para hacer el trabajo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.